Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora estén viendo este video, pero de igual forma espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Nosotros somos el equipo número 5, el cual está conformado por Domínguez Campos Francisco, Espinosa Leal Stephanie, Insunza Islas Claudia Alejandra, Lara Silva Víctor Martín y su servidor Coborrías Martínez Obeid de Jesús. Y hoy vamos a ver el tema que se muestra aquí en la diapositiva, inhibidores de ciclooxigenasa 2. También vamos a ver otros temas como analgésico antipirético inhibidor central de la ciclooxigenasa, agonistas de receptores opiáceos, adyuvantes de la analgesia y por último lo que son los glucocorticoides. La siguiente. Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre los inhibidores selectivos de ciclooxigenasas 2, preferentemente de celecoxib y de valdecoxib. Eh, Vamos a ver que pues estos son muy eficaces como antiinflamatorios en el tratamiento de las enfermedades reumáticas que no presentan los efectos adversos de los AINE clásicos, puesto que no inhiben la COX-1. Celecoxib, para hablar de este, pues primero vamos a ver que fue como una pequeña introducción. Fue introducido en el año 1998. Este es muy similar al Rofecoxib. La absorción es moderada y los datos sobre su uso en la insuficiencia renal o hepática indican que las concentraciones plasmáticas disminuyen y aumentan respectivamente y por lo tanto se deben de ajustar las dosis. Este se va a metabolizar en el hígado por el citocromo P12-9. Vamos a ver también que se usa como analgésico y antiinflamatorio en dosis de 100 a 200 miligramos cada 12 a 24 horas. Se absorbe casi completamente por vía oral, se une un 97% a las proteínas del plasma, se biotransforma extensamente en el hígado y los metabolitos inactivos se eliminan en bilis en un 27% y orina en un 57%. Se excretan en orina menos del 3% y su vida media pues es de 11 horas. La siguiente, por favor. Bueno, su mecanismo de acción, pues vamos a ver que el inhibidor selectivo de la ciclogenasa 2, como antes mencionaba, es activo por vía oral. Este es un inhibidor no competitivo de la enzima ciclooxigenasa 2, a diferencia de los AINES convencionales que son inhibidores de la COX-1 y de la COX-2. Esas enzimas van a catalizar la conversión del ácido araquidónico a prostaglandina H2 y a tromboxanos. Y pues se ha demostrado que la COX-2 es la isoforma de la enzima que es inducida por estímulos proinflamatorios y se ha postulado que que es la principal responsable de la síntesis de prostanoides mediadores de dolor, inflamación y la fiebre. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí en el cuadro básico de medicamentos, veremos que en su presentación podemos ver que va a ser un envase de 20 cápsulas con 100 miligramos cada cápsula o también un envase de 10 cápsulas de 200 miligramos cada cápsula. En sus indicaciones, vamos a ver que está para la artritis reumatoide, dolor postoperatorio y la osteoartritis. Y su vía de administración, pues es oral en el adulto de una o dos cápsulas cada 12 o 24 horas. La siguiente, por favor. En sus efectos adversos, vamos a ver que van a haber problemas como sinusitis, infección del tracto respiratorio superior, infección del tracto urinario, dolor abdominal, diarrea, dispepsia, flatulencia, náusea, dolor lumbar, edema, cefalea, vértigo, rinitis y faringitis. Y vamos a ver aquí que en menos del 2% de los pacientes se presenta melena, hipertensión, anemia y reacciones alérgicas. Y en menos del 0,1%, pues perforación gastrointestinal, hepatitis, arritmias y daño renal.
La siguiente, por favor. Contraindicaciones, pues aquí vamos a ver que va a estar en la hipersensibilidad al fármaco y a los antiinflamatorios no esteroideos, hipersensibilidad conocida a sulfamidas, ulceración péptica o activa o hemorragia gastrointestinal, pacientes que hayan experimentado asma, rinitis aguda, pólipos nasales, edema, edema neurótico, urticaria u otras reacciones de tipo alérgico después de tomar ácido acetil salicílico u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo inhibidores de la COX-2. También en el embarazo y en mujeres con potencial para concebir, salvo que utilicen el método efectivo de contracepción. Lactancia, pacientes con un aclaramiento de creatinina estimado bajo de 30 milímetros por minuto y enfermedad inflamatoria intestinal y en la insuficiencia cardíaca congestiva. En precauciones, pues utilizar bajo estricta vigilancia médica y no exceder dosis superiores recomendadas, especialmente pues en pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca y renal y antecedentes de enfermedad ácido péptica. Se recomienda precaución en el caso de pacientes con alto riesgo de complicaciones digestivas asociadas a los AINE, pacientes de edad avanzada, pacientes que estén recibiendo algún otro tipo de AINE o ácido acetil salicílico y pacientes con antecedentes de enfermedad digestiva como úlcera y hemorragia gastrointestinal. Y pues se debe de evitar el uso concomitante de celecoxib con un AINE diferente al ácido acetil salicílico, como por ejemplo la aspirina. En su interacción, pues aquí vamos a ver que aumenta. Aumenta los efectos adversos de otros AINES y de anticoagulantes, contrarresta el efecto de antihipertensivos, incrementa el efecto nefrotóxico de la ciclospirina y de tracolimus, y pues va a reducir el efecto de diuréticos y antihipertensivos. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí en el Valdecoxib vamos a ver que pues este es un antiinflamatorio no esteroideo que muestra propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas. Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la síntesis de prostaglandinas mediadas por COX-2, y pues a concentraciones plasmáticas terapéuticas en humanos, Valdecoxib no inhibe lo que es la ciclooxigenasa 1. ¿De qué otra manera se le puede llamar? Dextra se va a administrar por vía oral. Este se puede tomar con o sin alimentos. En artrosis y artritis reumatoide, la dosis recomendada es de 10 miligramos una vez al día, aunque algunos pacientes pueden obtener un beneficio adicional con 20 miligramos una vez al día. La dosis máxima recomendada pues, va a ser de 20 miligramos una vez al día. Y pues otra cosa que vamos a ver aquí en el tratamiento de la dismenorrea primaria, aquí la dosis recomendada para el alivio sintomático es de 40 miligramos una vez al día a demanda. Lo siguiente, por favor. Aquí en sus efectos adversos vamos a ver erupción o ulceración en cualquier parte de su cuerpo, eh, reacción alérgica, erupción cutánea, hinchazón de la cara, que estos son efectos adversos raros. Y entre los más frecuentes, pues vamos a ver que está dolor de estómago, indigestión, diarrea, náuseas, flatulencia y meteorismo, que estos son los gases. Hinchazón de piernas, tobillos y pies, esto viene siendo acumulación de líquidos, dolor de estómago, tensión alta, sequedad de boca, alveolo seco, tos, sinusitis, dolor de garganta, anemia, somnolencia o problemas con el sueño
y lo que son infecciones urinarias, ictericia también, hipertensión, hipotensión, lumbago, edema periférico, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. En las contraindicaciones, aquí vamos a ver que va a estar contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad al principio activo o algunos de los excipientes, hipersensibilidad conocida a sulfamidas, úlcera péptica activa o hemorragia gastrointestinal, y también en pacientes que hayan experimentado asma, rinitis aguda, pólipos nasales, edema angionurético, urticaria o reacciones de tipo alérgico después de tomar ácido acetilsalicílico u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo los inhibidores de COX-2. La siguiente, por favor. También durante el tercer trimestre del embarazo y la lactancia, disfunción hepática grave, enfermedad inflamatoria intestinal, insuficiencia cardíaca congestiva grave y tratamiento del dolor postoperatorio tras cirugía de derivación coronaria. La siguiente. En interacciones, aquí vamos a ver que la terapia anticoagulante debe ser monitorizada en pacientes que estén tomando warfarina u otros anticoagulantes orales, en especial durante los primeros días después de iniciar o cambiar el tratamiento con valdecoxib, dado que estos pacientes tienen un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas, aumento del riesgo de ulceración gastrointestinal con ácido acetilsalicílico y pues con los antiinflamatorios no esteroideos. También hay aumento del riesgo de insuficiencia renal aguda y también aumenta efecto nefrotóxico de ciclospirina y tacrolimus. La siguiente, por favor. Y aquí por último, en las precauciones, aquí se han dado casos de complicaciones del aparato digestivo superior, como lo que pueden ser perforaciones, úlceras o hemorragias. Algunas de ellas son con consecuencias mortales en pacientes tratados con valdecoxib. Se recomienda precaución en el caso de pacientes con alto riesgo de complicaciones digestivas asociadas a los AINE, pacientes de edades avanzadas, pacientes que estén recibiendo algún otro tipo de AINE o ácido acetilsalicílico y pacientes con antecedentes de enfermedad digestiva como es la úlcera y hemorragia digestiva. Aquí, puesto que valdecoxib no inhibe la agregación de las plaquetas, pues no debe suspenderse ningún tratamiento antiplaquetario, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, y cuando esté indicado, deberá considerarse ese tratamiento en pacientes con riesgo o antecedentes de episodios cardiovasculares y otros episodios trombóticos. Y se recomienda precaución en el caso de pacientes con antecedentes médicos de cardiopatía isquémica debido al perfil farmacodinámico de inhibidores selectivos de la COX-2 antes citados. Y si aparecen manifestaciones clínicas de deterioro de algunos síntomas clínicos específicos en estos pacientes, pues habrá que adoptar las medidas oportunas y considerar la suspensión del tratamiento con valdecoxib. Y pues por mi parte ha sido todo. Le dejo la palabra a mi siguiente compañero que es Francisco. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo les voy a hablar sobre analgésico antipirético inhibidor central de la ciclooxigenasa, que en este caso es acetaminofén, que en pocas palabras es el paracetamol. En ocasiones, el paracetamol se clasifica como un NAINE, pero técnicamente no pertenece o no entra a esta categoría. Tiene efectos analgésicos y antipiréticos similares al ASA, pero en el efecto antiinflamatorio
es insignificante esta función debido a que inhibe de una forma débil a las ciclooxigenasas. Y ahora les voy a hablar sobre el mecanismo de acción, que el mecanismo de acción del paracetamol es inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y bloquea la generación del impulso doloroso a nivel periférico, a que actúa contra el dolor. Y actúa sobre el centro hipotalámico, que este es el centro donde se regula la temperatura, y aquí es cuando actúa sobre la fiebre. Ahora les voy a hablar sobre el mecanismo de acción. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos lo que es la membrana, la membrana, y este libera ácido araquidónico, pero para esto el paracetamol inhibe tanto la ciclooxigenasa 1 como las 2. Y el ácido araquidónico libera las prostaglandinas, que este libera fiebre, dolor e inflamación. Pero aquí al momento de inhibir a la ciclooxigenasa y a los peróxidos, aquí es cuando entra el mecanismo de acción del paracetamol, que a nivel antipirético degrada o inhibe a la prostaglandina E2, que esta actúa a nivel central. Y esto hace que inhibe y degrada la sustancia P y esto actúa contra lo que es la temperatura. Mientras que a nivel analgésico, que es central y periférico, perdón, aquí es a las prostaglandinas, que aquí va a inhibir a lo que es la ruta nocireceptores, que esta es la ruta del dolor principalmente. Ahora vamos a hablar de su forma farmacéutica. Cada mililitro de solución que esta contiene 100 miligramos, mientras que cada tableta contiene 500 miligramos. Y pues aquí podemos ver la diferencia, que la solución es de forma líquida, mientras que la tableta es de forma sólida. Bueno, vamos a pasar con las indicaciones. Tenemos 3 vías para tomarlos, que es la oral o rectal, que esas actúan contra lo mismo, y la intravenosa. La oral y rectal actúa principalmente contra lo que es la fiebre y el dolor de cualquier etiología, pero de intensidad leve o moderada, mientras que la intravenosa actúa contra un dolor moderado y una fiebre más que nada a corto plazo, y esta vía es principalmente como de urgencia. Y pues aquí podemos ver de forma oral cómo se ve el paracetamol, aunque también puede ser en tableta. Acá en la forma rectal es en supositorios, y pues en la intravenosa pues es aquí como todas las vacunas. Ahora vamos a pasar contra los efectos adversos, que estos son los que podemos ver: pustulosis esantematosa generalizada aguda, que sería esto, como se puede ver aquí en la imagen. El síndrome de Stevens-Johnson, que es esto. Una necrólisis o una epidérmica tóxica, que aquí es como podemos ver aquí en la imagen. Pues también hay lo que es una insuficiencia hepática, neumonitis, cefalea y alteraciones gastrointestinales. Ahora vamos a hablar contra las contraindicaciones, que aquí es principalmente insuficiencia hepática y la insuficiencia renal principalmente, pero también tenemos la hipersensibilidad al paracetamol, que pues aquí si es una persona que no tolera el paracetamol, pues ¿por qué le vamos a dar paracetamol? Pues la insuficiencia hepatocelular grave, aquí es cuando pues tenemos un hígado dañado, la hepatitis víricas y antecedentes recientes de rectitis, anitis o rectorreafías. Solo esta última es solamente cuando se da paracetamol de forma rectal. Pues aquí podemos ver cómo está el hígado de buen tamaño, aquí en lo que se mira como un rojo cerezo. En lo que se ve un poquito más anaranjado, pues es un hígado graso. Aquí ya es un hígado fibrótico, y pues acá ya es un hígado con cáncer. En insuficiencia renal, el del medio podemos ver el riñón renal. Ya en insuficiencia renal aguda ya se mira un riñón más grande, y la crónica pues ya se mira como un frijolito el riñón. Luego también tenemos la hipersensibilidad, y que debe de administrarse con precaución en pacientes principalmente con daño hepático, o principalmente pues no se recomienda si hay daño hepático, porque el paracetamol se metaboliza principalmente en el hígado.
Y tampoco se debe combinar con aquellos que están recibiendo medicamentos hepatotóxicos o que tienen alguna nefropatía. Y no se debe administrar por periodos prolongados ni en mujeres embarazadas. Más adelante les voy a hablar sobre el tema de las mujeres embarazadas. Y en el caso que una persona esté tomando bebidas alcohólicas o sea alcohólico, no se recomienda por periodos prolongados y ni que dar paracetamol a ese tratamiento hasta que ya pues deje la cerveza. Y en uso ocasional aceptable, la administración prolongada de dosis elevadas aumenta el riesgo de aparición de efectos renales adversos. Ahora las precauciones. Para prevenir los casos de sobredosis con administración intravenosa, se recomienda prescribir la dosis de paracetamol en milímetros principalmente. Y porque pues como se inyecta y pues las jeringas vienen en mililitros para que sea una forma más fácil del paciente que se lo pueda tomar. Y el medicamento se debe de quitar cuando hay una reacción de sensibilidad o que se vea como que el paciente no lo tolera principalmente. Y la más importante es que en alcohólicos o en personas con insuficiencia hepática no se debe sobrepasar los 2 gramos al día. Principalmente una persona puede consumir hasta 4 gramos de paracetamol al día, pero en este caso solamente se puede dar la mitad como máximo. En la lactancia materna, los médicos consideran que el paracetamol es un medicamento seguro durante el embarazo, pero en sí no hay ningún estudio que diga que es 100% seguro, aunque no hace ningún daño a las mujeres que lo han tomado, pero en animales sí hubo daños. Y pues aquí está lo que les acabo de comentar, que el producto no es seguro 100%, pero todavía no hay un estudio que diga que es dañino o que es bueno, tanto para la madre como para el feto. Las interacciones con otros fármacos. En el busulfán puedes disminuir la depuración de Aquí tenemos el busulfán. La carbamazepina puede aumentar el efecto hepatotóxico de la sobredosis del paracetamol. Por eso no es bueno que haya estas interacciones. Y la colestiramina reduce la absorción del paracetamol, ya que el paracetamol hace su efecto como en 20 minutos y se dice que alrededor de las 2 horas puede salir ya del cuerpo. Y aquí tenemos las dosis en niños, que podemos ver como de 0 a 3 meses la dosis es de 40 miligramos y es cada 4 o 6 horas. En todas van a ser de 4 a 6 horas, aunque algunas personas dan de 4 hasta 8 horas. De 4 a 11 meses son 80 miligramos, de 1 a 2 años son 120, 2 a 3, 160, 4 a 5 años son 240 miligramos, de 6 a 8 son 320, 9 a 10 son 400 y 11 a 12 son 480. Y en un adulto, pues puede tomar el adulto desde los 375 hasta los 1000 gramos por día. Y aquí está, porque el máximo, como ya lo había comentado, es de 4 gramos al día. Y pues aquí tenemos el paracetamol como viene de 1000 miligramos y acá tenemos el de 500, que el de 500 es el más común. Y la recomendación sobre el almacenamiento de es que el paracetamol puede estar fuera del refri, pero no a temperaturas mayores de los 30 grados. Se recomienda que esté a temperaturas menores de los 30 grados centígrados. Y aquí tenemos las diferentes presentaciones del paracetamol, que puede venir desde en tabletas, gotas, solución oral, solución en gotas, solución oral, tabletas, y pues aquí se ven las diferentes presentaciones y los diferentes laboratorios que lo pueden producir o distribuir. Y eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, ahora voy a hablarles sobre los fármacos agonistas del receptor de serotonina 1D. Dale, por favor.
Pero para esto, antes es importante hablarles sobre qué es la serotonina, algunas generalidades de los receptores, también sobre su participación en los estados patológicos, mecanismos de acción, todo esto para ir formando un contexto sobre cómo actuarán los fármacos en sí, y ya por último hablaré de cada fármaco de forma específica, adelantando que solo hablaré de los que se encuentran en el cuadro básico de medicamentos. La que sigue, por favor. Bueno, para empezar tenemos que la serotonina es una amina biógena perteneciente a la familia de los autocoides, lo que quiere decir que se forma sobre los tejidos sobre los que actúa. Esta se sintetiza a partir de L-triptofano en las células cromáfilas en la pared intestinal y también en el interior de las neuronas serotonérgicas. También se puede encontrar una pequeña cantidad en las plaquetas, pero esta se obtiene del plasma y el principal mecanismo para su liberación es la exocitosis. ¿La que sí? Ahora, como cualquier otra sustancia dentro del cuerpo, la serotonina también tiene receptores, en este caso en los mismos tejidos en los que se sintetiza, como ya mencioné. Estos se van a dividir en 7 clases que van desde el 5-HT1 al 5-HT7. Todos están acoplados a proteína G, a excepción del receptor 5-HT3, que es inotrópico. Algunas clases, como son la 1, la 2 y la 5, a su vez se subdividen, como se puede observar en la diapositiva. Del resto solo se conoce un subtipo, pero nosotros nos vamos a enfocar en la clase 1, específicamente en el subtipo 1D, el cual se encuentra en los ganglios basales, el núcleo dorsal del RAFE, en el corazón y en el ganglio del trigémino. Este tiene una respuesta analgésica, además de disminuir la extravasación de las proteínas plasmáticas y disminuir la liberación de neuropéptidos. La que sigue, por favor. Ahora, entre las múltiples participaciones que tiene la serotonina en los estados patológicos, haremos énfasis en la migraña, ya que los fármacos de los que hablaré después forman parte del tratamiento agudo para las cefaleas migrañosas por su actividad sobre varios pasos del proceso patológico. Bueno, tenemos que la migraña es una enfermedad incapacitante crónica con antecedentes familiares en el 80% de los casos, que consiste en ataques recurrentes del dolor de cabeza de forma unilateral y de forma pulsativa. Varían en cuanto a intensidad, frecuencia y duración, y en ocasiones se asocia con náuseas y vómito. Tienen una duración de 4 a 72 horas y aunque el primer episodio de la migraña puede aparecer en cualquier edad, es más común en la adolescencia, siendo su prevalencia máxima entre los 35 y 45 años. ¿La que sigue? Y bueno, en cuanto a su fisiología, esta puede ser desencadenada tanto por por factores psicológicos, ambientales, como por cambios neuroquímicos o neuroendocrinos, pero todos convergen en la activación del sistema trigémino vascular. Este sistema está compuesto por el ganglio del trigémino, los grandes vasos que regulan el flujo cerebral y los pequeños vasos de las meninges, perdón. Los desencadenantes ya mencionados van a provocar la dilatación de estos vasos intracraneales extracerebrales que provocan la activación del nervio trigémino y con ello la liberación de neuropéptidos, como son el péptido relacionado con el gen de la calcitonina o CGRP, la neuroquinina A y la sustancia P, en las fibras nerviosas primarias. Y estos neuropéptidos son los que van a dar lugar a la inflamación neurogénica al bloquear los receptores 1D y 1B. Este proceso inflamatorio va a consistir en la dilatación de los vasos de las meninges, la extravasación de las proteínas plasmáticas, la activación de plaquetas y la degranulación de mastocitos. Esto va a producir la liberación de factores proinflamatorios como son la bradicimina e histamina. Y todo esto dará como resultado una mayor sensibilidad en las fibras nerviosas, un aumento de la transmisión de dolor y una disminución del umbral, o sea, lo que ya se conoce como migraña. Igual, tenemos un dibujo al lado izquierdo que muestra de forma más general el proceso fisiopatológico de la migraña. Como podemos ver, primero tenemos la activación del nervio trigémino, después la liberación de los neuropéptidos, que ya mencioné anteriormente, los cuales van a ocasionar la vasodilatación de las meningia al bloquear a los receptores 1B y la inflamación neurogénica al bloquear los receptores 1D, y va a culminar en la transmisión del dolor central. La que sigue, por favor. Bueno, a este punto ya es bastante obvio que los fármacos más eficaces para el tratamiento de la migraña hasta el momento son los agonistas de los receptores 1B y 1D. Estos agonistas
pueden dividirse en selectivos, a los cuales se les conoce como triptanes, y no selectivos, que incluyen la ergotamina, que al no ser específica de estos receptores solamente, su eficacia resulta menor, pero se encuentra en el cuadro básico de medicamentos, por lo que es importante mencionarla. ¿La que sigue? Y bueno, ¿cómo funcionan los triptanes? Tenemos dos mecanismos. En el primero, los triptanes ejercen un fenómeno de vasoconstricción en los vasos cefálicos y sistémicos mediante la estimulación de los receptores 5-HT1B. Su estimulación va a reducir la vasodilatación inducida por el péptido relacionado con el gen de la calcitonina mediante la inhibición posináptica de la adenilato ciclasa. Y el segundo es mediante la estimulación presináptica de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D, causando la inhibición de la liberación del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y de la sustancia P, bloqueando de esta manera la inflamación neurogénica. ¿La que sigue? Bueno, ahora los medicamentos que conforman el grupo de los triptanes y que se encuentran en el cuadro básico de medicamentos son el sumatriptán, el cual fue el primer agonista diseñado específicamente para el tratamiento de la migraña, el rizatriptán, almotriptán, edetriptán y solmatriptán. Estos comparten efectos adversos como son el infarto del miocardio y los vasoespasmos, y algunos que son específicos de cada medicamento que más adelante veremos. En cuanto a sus contraindicaciones, todos estos fármacos están contraindicados en pacientes con hipersensibilidad, que hayan consumido agentes del cornezuelo o agonistas del 5-HT1 dentro de las 24 horas, haber usado concomitantes de inhibidores de la monoaminoxidasa, padecer síndromes vasculares periféricos, cerebrovasculares o cardíacos isquémicos, y si tienen hipertensión descontrolada. Y es importante mencionar que los triptanos son más útiles para los ataques migrañosos agudos, cuando se toma al inicio de un episodio, más que como profilaxis, ya que para la profilaxis son mejor los antagonistas del receptor 5-HT2B. ¿La que sí? Bueno, el primer medicamento del que hablaremos es el sumatriptán, el cual es un agonista selectivo de la musculatura lisa del vaso sanguíneo. Su efecto empieza de 30 a 60 minutos después de su administración. Además de aliviar la migraña, también reduce otros síntomas como son la náusea, la fotofobia y la fonofobia. Tiene una biodisponibilidad oral del 15%, de forma subcutánea del 96% y de forma nasal de 15%. Alcanza su concentración máxima de forma oral a los 90 minutos, parenteral o nasal a los 12 minutos y muscular a los 60 minutos. Tiene una semivida de 2 horas y es metabolizado por la monoaminoxidasa en el 80% y excretado por la vía renal en la mayoría, y el 40% pues por las heces. La que sigue. En su presentación inyectable, cada 0.5 mililitros contiene succinato de sumatriptán, que equivale a 6 miligramos de sumatriptán. Se presenta como una jeringa con 0.5 mililitros y está indicado para migrañas. Se va a administrar de forma subcutánea y en adultos se recomiendan de 6 miligramos en el momento del ataque agudo, y si es necesario se puede aplicar una dosis más después, siempre y cuando haya pasado 1 hora y no se exceda de la dosis máxima, que son 12 miligramos por día. ¿La que sigue? Los efectos adversos son la somnolencia, náusea, vómito, taquicardias, eritema y vértigo. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, que padezcan cardiopatía isquémica e hipertensión arterial sistémica, esto pues en su mayoría por su función de vasoconstricción. ¿La que sigue? El rizatriptán es un agonista selectivo que disminuye la dilatación de los vasos cerebrales y de la dura madre. Tiene una biodisponibilidad del 47% y una vida media de 2 horas. Tiene una absorción oral del 90% y alcanza su concentración máxima a la hora, hora y media. Se va a metabolizar en el hígado por la monoaminoxidasa A y se excreta por secreción tubular o por las heces. La que sigue. En su presentación como tabletas u obleas, cada una contiene benzoato de rizatriptán, que equivale a 10 miligramos de rizatriptán. Se puede encontrar en envases de 3 a 6 tabletas u obleas,
Está indicado en ataques agudos de migraña con o sin aura, que el aura es un grupo de síntomas del sistema nervioso que se considera un signo de advertencia de que una migraña está por venir. El rizatriptán se administra de forma oral y en adultos se recomiendan 10 miligramos como dosis inicial y dejar pasar por lo menos 2 horas antes de tomar otra dosis sin pasar la dosis máxima, que es 30 miligramos al día. La que sigue, por favor. Sus efectos adversos son palpitaciones, taquicardias, disneas, dolor abdominal, náuseas, vómito, mareo, somnolencias, astenia, cefalea, parestesia, insomnio, hipoestesia, temblor, nerviosismo, vértigo, sudoración y fatiga. Este está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, en embarazo y lactancia, en pacientes menores de 18 años, pacientes con hipertensión arterial sistémica no controlada, pacientes con cardiopatía isquémica, con o sin infarto al miocardio, isquemia silenciosa y angina de Prinzmetal, la cual es una afección causada por el estrechamiento transitorio de una arteria coronaria causado por la contracción del músculo liso de su pared. La que sigue. El L-triptán es otro agonista selectivo inhibidor de la inflamación de origen neurogénico mediante la vasoconstricción de los vasos sanguíneos craneales. Tiene una biodisponibilidad del 50% y una vida media de 4 a 5 horas. Este va a alcanzar su concentración máxima a la hora y media después de su administración y se metaboliza a través de la isoenzima del citocromo P450 1A2. Este va a ser excretado por la bomba de glicoproteínas P en heces. La que sigue, por favor. En su presentación como tabletas, cada una contiene bromidrato de L-triptán, que equivale a 40 u 80 miligramos de L-triptán, de acuerdo a la presentación. Este está indicado para migrañas y se administra de forma oral, y en adultos se recomienda de 40 a 80 miligramos como dosis, sin pasar la dosis máxima de 60 miligramos por día. La que sigue. Los efectos adversos son sequedad bucal, sudoración, astenia, dolor, opresión, somnolencia, mareos, parestenia, hipertensión muscular, cefalea, bochornos, palpitaciones, taquicardias, miastenias y mialgias. Este está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, como la mayoría de los que he mencionado y de los que voy a mencionar. También padecen insuficiencia hepática severa, hipertensión no controlada, insuficiencia coronaria, enfermedades vasculares periféricas, con antecedentes de eventos vasculares cerebrales o si está bajo administración de ergotamina o derivados, y no está indicado en migrañas hemiplégicas, oftalmoplégicas o vacilares. La que sigue. El sulmitriptán es un agonista selectivo en vasos sanguíneos que ejerce un efecto de vasoconstricción e inhibición de los neuropéptidos proinflamatorios. Tiene una absorción oral del 40% y una vida media de 2 horas y media a 3 horas. Alcanza su concentración máxima en 1 hora y media o 2 y es metabolizado por el sistema enzimático de la monoaminoxidasa a través del sistema P450 y excretado por la orina y heces. La que sí. En su presentación como tabletas dispersables, cada una contiene 2.5 miligramos de sulmitriptano. Este se puede encontrar en envases de 2 a 3 tabletas. Está indicado en casos de migrañas agudas con o sin aura y se administra de forma oral. Y en adultos se recomiendan 2.5 miligramos como dosis inicial y dejar pasar por lo menos 2 horas antes de tomar otra dosis, sin pasar la dosis máxima, que es de 10 miligramos por día. La que sigue, por favor. Sus efectos adversos son espasmos coronarios, parestenia, astenia, náuseas, dolor torácico o cervical, somnolencia, sensación de calor, boca seca, dispepsia, temblores, vértigo, palpitaciones, mialgias y diaforesis. Este está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad que padecen cardiopatías isquémicas, angina de Prinzmetal, hipertensión arterial sistémica, y si se encuentra lactando o si son infantes. La que sigue. Ahora, lo que son el sumatriptán, rizatriptán, L-triptán, sulmitriptán, es decir, los fármacos que acabamos de ver,
Estos tienen interacciones y precauciones compartidas. Estos medicamentos, al interactuar con derivados de la ergotamina e inhibidores de la monoaminoxidasa, pueden favorecer los efectos cardiovasculares, que como vimos, pues son muchos. Y si se combina con antidepresivos, inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina, pueden producir el síndrome serotoninérgico grave. Esta es una afección resultante de la acumulación de altos niveles de serotonina en el cuerpo, por lo que es importante valorar el riesgo-beneficio de su uso en combinación. La que sigue, por favor. Bueno, el almotriptán es un agonista selectivo que inhibe la extravasación de proteínas plasmáticas de los vasos de la dura madre al mediar la vasoconstricción. Tiene una biodisponibilidad del 80% y una vida media de 3 horas y alcanza su concentración máxima en 2 horas y media aproximadamente. Es metabolizado a través de la monoaminoxidasa A y por el citocomo pre-450, 2D6 y 3A4. Este es excretado por vía hepática principalmente y por vía renal el 35 al 45% del fármaco. ¿La que sigue? En su presentación como comprimidos, cada uno contiene almotriptán de L-malato ácido, que equivale a 12.5 miligramos de almotriptán. Se puede encontrar en envases de 2 comprimidos y se puede administrar de forma oral. En adultos y mayores de 18 años se recomiendan 12.5 miligramos como dosis inicial y se puede tomar una segunda dosis si los síntomas reaparecen en un plazo de 24 horas, dejando pasar mínimo 2 horas antes de tomar la siguiente dosis. ¿La que sigue? Sus efectos adversos son mareos, somnolencias, náuseas, vómito, fatiga y síntomas transitorios como son el dolor y la opresión torácica. Este está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad, enfermedades isquémicas cardíacas, hipertensión grave o leve, también moderada no controlada, con accidentes cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios y enfermedad vascular periférica. Es importante administrarlo solo si el diagnóstico de migraña es claro y no superar la dosis máxima recomendada. También se debe evitar la administración concomitante de almotriptán con litio y no administrar de forma concomitante con ergotamina. Tampoco con derivados de la ergotamina y con algún otro agonista 5-HT1B o 1D. ¿Es decir? Y por último, la ergotamina es un agonista no selectivo del grupo de los alcaloides del cornezuelo del centeno, que ejerce una estimulación directa con el músculo liso vascular. Este va a tener una disponibilidad baja y una vida media de 96 a 24 minutos. Alcanza su concentración máxima en 1 hora o 90 minutos y es metabolizado por vía hepática y excretado por vías biliares y en orina. Si se administra simultáneamente con cafeína, este pues aumenta su absorción y su concentración. ¿La que sigue? En su presentación como comprimidos, grajea o tabletas, cada uno contiene 1 miligramo de tartrato de ergotamina y 100 miligramos de cafeína. Se puede encontrar en envases de 20 comprimidos, grajeas o tabletas. Este se administra de forma oral. En adultos se recomienda que sea 1 a 100 miligramos cada 30 minutos, 6 en total, sin pasar la dosis máxima, que es de 6 miligramos al día. En niños mayores de 12 años se recomienda 1 a 100 miligramos sin pasar la dosis máxima de 3 miligramos al día. ¿La que sigue? Y ya por último, sus efectos adversos son las náuseas, vómitos, taquicardias, parestinas de las extremidades inferiores, dolor precordial y edema. Este está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, enfermedades vasculares, hipertensión arterial, septicemia, insuficiencia hepática o renal y enfermedades coronarias. Y pues debido a todas estas contraindicaciones, pues es importante que si se combina con adrenérgicos, pues estos efectos adversos pueden empeorar. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre los agonistas receptores opiáceos. Mi nombre es Claudia Insunza y yo les voy a presentar este tema. ¿Puedes dar la siguiente diapositiva, por favor?
Muy bien, les voy a hablar sobre cuatro fármacos, perdón, que es la morfina, la buprenorfina, la nalburfina y el tramadol. ¿Puedes dar al siguiente, por favor? Muy bien, el primer fármaco que les hablaré es de la morfina, que la morfina es un agonista opioide de los receptores mu y kappa. Su efecto analgésico se ha relacionado con la activación de los receptores mu supraespinales y kappa a nivel del módulo espinal. Aquí podemos ver una imagen, perdón, de la estructura de la morfina. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Veremos que el mecanismo de acción de la morfina, pues la morfina es un potente agonista de los receptores opiáceos mu, y la analgesia se va a deber a los cambios de percepción del nivel de la percepción del dolor a nivel espinal que ocasionan al unirse los receptores M2, delta y kappa, y a un nivel más elevado, a los receptores M1 y kappa 3. La morfina, al igual que otros opiáceos, no muestra un efecto techo analgésico. Aquí podemos mostrarles una imagen y yo les voy a explicar los pasos, que el primer paso va a ser que se una al receptor. El segundo paso se va a activar el PROTG como segundo mensajero. El tercer paso se va a hacer un efecto modulando la señal transmembrana a través de la adenosiclasa de canales de potasio, calcio y sodio. Proteínas transportadoras y fosfolipasa A2 y C. El cuarto paso se va a traducir una disminución de la liberación de los neurotransmisores que llevan el impulso nociceptivo. El quinto paso son las neuronas que van a quedar hiperpolarizadas, suprimiéndose las descargas espontáneas, las respuestas evocadas. Y por el último paso tenemos el número 6, que es inhibiéndose la transmisión sináptica del impulso. Puedes pasar al siguiente diapo, por favor. También veremos que los opioides van a actuar como moduladores del sistema endocrino e inmunológico e inhiben la liberación de la vasopresina, somatostatina, insulina, glucagón. Y todo eso se va a llevar debido al bloqueo de los neurotransmisores GABA y acetilcolina. Ok, puedes pasar al siguiente. Las indicaciones para usar este fármaco va a ser que haya un dolor agudo o crónico de moderado a intenso ocasionado por cáncer, que el cáncer debe estar en fase preterminal y terminal, un infarto o miocardio, en el control del dolor posquirúrgico en pacientes politraumatizados o en aquellos que hayan tenido alguna quemadura. Vamos a ver que para las dosis que se usan en estos medicamentos va a ser de manera intravenosa, intramuscular o epidural. En adultos se va a usar de 5 a 20 miligramos cada 4 horas según la respuesta terapéutica. En la epidural será de 0.5 miligramos seguidos de 1 a 2 miligramos hasta 10 miligramos al día. En niños veremos que será de 0.05 a 0.2 miligramos por kilo cada 4 horas hasta 15 miligramos. Y para usar para poder adquirir este fármaco, vamos a ocupar una receta de narcóticos. Puedes pasar ya a la siguiente diapo, por favor. Muy bien, en interacciones vamos a ver que están asociados a las benzodiazepinas, las cimetidines, las venocidinas, hipnóticos, neurolépticos y el alcohol, que van a producir una depresión respiratoria. Y también van a inhibidores de la monoaminoxidasa, que potencian los efectos de la morfina. En algunas contraindicaciones veremos la hipersensibilidad al fármaco, tratamiento de los inhibidores de la monoaminoxidasa, traumatismo cráneoencefálico, hipertensión intracraneal, disminución respiratoria. También estará la psicosis, hipotiroidismo, arritmias cardíacas y cólico biliar. En los efectos adversos veremos la depresión respiratoria, las náuseas, vómito, urticaria, euforia, sedación, broncoconstricción, miosis bradicardia y convulsiones. Y también se puede ver a veces hasta adicciones al consumir morfina. Puedes pasar a la siguiente diapo, por favor. Muy bien, ahora tenemos el segundo fármaco que es la buprenorfina.
Que la buprenorfina es un analgésico de acción central que actúe como agonista parcial del receptor opioide mu y antagonista del receptor opioide kappa. Dependiendo del modelo del dolor y de la vía de administración, es de 25 a 100 veces más potente que la morfina. Puedes pasar al siguiente, por favor. Veremos que su mecanismo de acción es que la buprenorfina es un potente agonista de los receptores opiáceos mu. Los receptores opiáceos incluyen los mu, los kappa y los delta, todos aquellos acoplados a los receptores para la proteína G y actuando como moduladores tanto positivos como negativos de la transmisión sináptica que tiene lugar a través de estas proteínas. Los sistemas opioides proteína C incluyen el AMP cíclico, las fosfolipasas 3C, inositol 1,4,5-trisfosfato. Y los opioides no van a alterar el umbral del dolor de las terminaciones de los nervios aferentes a los estímulos nociceptivos, ni afectan las transmisiones de los impulsos a lo largo de los nervios periféricos. Ya puedes pasar al siguiente, por favor. Muy bien. Aquí tenemos que la analgesia se va a deber a los cambios de la percepción del dolor a nivel espinal que van a ocasionan, al unirse los receptores M2, la delta y kappa, y en un nivel más elevado a los receptores M1 y kappa 3. Aquí podemos ver, una imagen de lo que acabo de explicar en esta diapositiva y en la diapositiva anterior. Ya puedes pasar al siguiente, por favor. Muy bien, las indicaciones para consumir este medicamento va a ser que haya un dolor de intensidad moderada a severa secundario a un infarto agudo del miocardio, neoplasias, enfermedad terminal, traumatismo, y se va a consumir en tabletas sublingual y en solución inyectable. Veremos que en su dosificación de manera sublingual en adultos se va a consumir de 0,2 a 0,4 miligramos cada 6 horas, de cada 6 a 8 horas, y en niños de 3 a 4 microgramos por kilo de pesos cada 6 a 8 horas. Aquí podemos ver su presentación, cómo lo podemos encontrar en las farmacias. Puedes pasar al siguiente, por favor. Muy bien. También veremos que para el dolor crónico de intensidad moderada a severa, secundario a neoplasias, enfermedad terminal y traumatismos, dolor neuropático, va a ver que la dosificación va a ser transdérmica. En adultos la dosis se va a regular y ajustarse individualmente, evaluando pues qué tanto tenga dolor la persona. Y su dosis inicial va a ser de 17.5 a 35 microgramos por hora. Ya puedes pasar al siguiente, por favor. Ahora veremos que pues cada parche va a contener va a contener buprenorfina de 30 miligramos, y su dosificación pues va a ser transdérmica, y en adultos, como ya mencioné, la dosis debe regularse y ajustarse pues que tanto sienta la intensidad del dolor. Ya puedes pasar al siguiente. También veremos que pues otras indicaciones para el dolor crónico no oncológico de intensidad moderada es cuando el tratamiento con paracetamol o con AINES es ineficaz o está contraindicado. Y cada parche va a contener buprenorfina de 5 miligramos, y cada envase pues 4 parches. Aquí puedes ver una presentación de cómo se puede encontrar. La dosificación inicial será un parche de 5 miligramos durante 7 días, y no se debe aplicar más de 2 parches a la vez, independientemente de la concentración, de incrementar la dosis en intervalos menores a 3 días. Ya puedes pasar al siguiente. Muy bien. Veremos que cada parche va a contener, veremos que cada parche va a contener buprenorfina de 10 miligramos, y pues el envase va a contener 4 parches. La velocidad nominal de liberación será de 10
microgramos por hora a través de un periodo de 7 días. Aquí podemos también ver otra presentación. Ya puedes pasar al siguiente, por favor. Muy bien, ahora pasando a las interacciones, veremos que con el alcohol los antidepresivos tricíclicos van a aumentar sus efectos depresivos y con inhibidores de la MAO van a poner en riesgo la vida por alteración de la función del sistema nervioso central y función respiratoria y cardiovascular. Con medicamentos que deprimen el sistema nervioso central, los efectos se van a potencializar, es decir, van a aumentar. La eficacia de la buprenorfina puede intensificarse, como ya lo mencioné, o puede debilitarse por inductores. Del CIP 3A4. Ya puedes pasar al siguiente. Ahora, hablando de las contraindicaciones, veremos que va a haber hipersensibilidad del fármaco, hipertensión intracraneal, daño hepático o renal, depresión del sistema nervioso central, e hipertrofia prostática. Los efectos adversos va a ser sedación, mareo, cefalea, miosis, náuseas, sudoración y depresión respiratoria. Muy bien. Ahora tenemos a la nalbuphina, que la nalbuphina es un antagonista de los opiáceos que guardan relación química con la naltrexona y con la oximorfona, que van a producir una analgesia mediante su acción sobre los receptores opiáceos kappa y antagonistas de receptores mu. Y aquí también tenemos una imagen de su estructura. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Su mecanismo de acción, pues es que la nalbuphina, tiene una actividad mixta de agonista-antagonista, receptores opioides, de los receptores opioides. Estos van a incluir los receptores mu, kappa y delta, que han sido recientemente reclasificados como OP1, que es el delta, el OP2, que es el kappa, y el OP3, que es el mu. Y son los efectos agonistas de la nalbuphina en los receptores K1 y K2, los que van a facilitar la analgesia. Aquí podemos ver una imagen de lo que les acabo de explicar, de su mecanismo de acción. Pasando a la siguiente diapositiva, veremos, puedes pasar al siguiente, Víctor, por favor. Gracias. Muy bien. Veremos las indicaciones que son, pues que este medicamento se puede tomar cuando haya un dolor de intensidad moderada a severa, asociados también a un infarto agudo del miocardio, procedimientos de exploración diagnóstica que pueden ser molestos o dolorosos. Es decir, cuando se esté explorando el paciente. Y su dosificación va a ser de manera intramuscular, intravenosa o subcutánea, cualquiera de estos. En los adultos serán de 10 a 4 miligramos cada 4 o 6 horas. Y la dosis máxima será de 160 miligramos por día. Y su dosis máxima por aplicación será de 20 miligramos pues, por aplicación. En la siguiente diapositiva, puedes pasar al siguiente, veremos las interacciones que con las benzodiazepinas van a producir una depresión respiratoria. Los inhibidores de la monoaminoxidasa potencian los efectos de la nalbuphina. En las contraindicaciones también tenemos la hipersensibilidad del fármaco, hipertensión intracraneal, la insuficiencia hepática y renal e inestabilidad emocional. Como se pueden dar cuenta, la mayoría son también contraindicaciones de los fármacos anteriores, solamente que esta se suma a la inestabilidad emocional. En los efectos adversos tenemos la cefalea, la sedación, náuseas, vómito, estreñimiento, retención urinaria, sequedad de boca, sudoración excesiva y depresión respiratoria. También, como ya lo mencioné, los fármacos anteriores tienen efectos adversos muy parecidos. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, por último tenemos el tramadol, que el tramadol es un analgésico que actúa de manera central. Es un agonista, pero puro, no selectivo, de los receptores opioides mu, delta y kappa, con una mayor afinidad del receptor mu. Otro mecanismo que puede contribuir a su efecto analgésico es la inhibición de la recaptación neuronal de la noradrenalina y de 5-HT. Puedes pasar al siguiente diapo, por favor.
Veremos que su mecanismo de acción es que es un analgésico opioide que actúa sobre el sistema nervioso central, ejerciendo su acción analgésica por un mecanismo dual, unión a la recaptación de la noradrenalina y serotonina. Se desconoce el mecanismo concreto de la acción analgésica pues del paracetamol, pudiendo implicar efectos centrales y periféricos. Puedes pasar al siguiente, por favor. Muy bien, ahora tenemos las indicaciones, que las indicaciones pues también se tendrá que tomar este medicamento cuando haya dolor de moderado a severo de origen agudo o crónico por algunas fracturas, luxaciones, infarto agudo del miocardio o cáncer. Las dosis para este medicamento se darán de manera intramuscular o intravenosa en adultos y niños mayores de 14 años, de 5 a 100 miligramos cada 8 horas, y la dosis máxima será de 400 miligramos pues, al día. Muy bien, pues pasar al siguiente diapo. También tenemos que otras indicaciones es el tratamiento del dolor crónico de origen no oncológico y severo. Pues esta dosis se dará de manera oral en adultos en titulación, en la manera inicial con una dosis de 150 miligramos una vez cada 24 horas, si no se logra el alivio del dolor. La dosis se deberá ver ajustada hasta que se alcance pues, el alivio del dolor, hasta que la persona pues, ya se sienta mejor. Y el mantenimiento continuará con la dosis efectiva determinada durante la titulación cada 24 horas. Pues no se debe exceder de la dosis total diaria de 400 miligramos, con excepción a su uso de circunstancias clínicas especiales. Muy bien, pues pasar al siguiente. Ahora en las interacciones tenemos la administración concomitante del tramadol con otros medicamentos que actúan a nivel central, incluyendo pues, el alcohol, que puede potencializar efectos depresores en el sistema nervioso central. En las contraindicaciones veremos que también habrá hipersensibilidad del fármaco, intoxicación aguda con alcohol, hipnóticos, analgésicos que actúan a nivel central, opioides o psicotrópicos. Y en efectos adversos veremos mareo, náuseas, vómito, boca seca, cefalea, palpitaciones, taquicardia, bradicardia, disnea, anorexia, diarrea, agitación, ansiedad, nerviosismo y desorden gastrointestinal. Como podemos ver, pues en contraindicaciones y efectos adversos son parecidos a los anteriores, solamente que pues en algunos varían diferentes, como en este que se verá anorexia y en los otros pues no lo mencionan. Y de mi parte sería todo. Continuamos con la exposición. Le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias. Bueno, continuando con el tema de dolor, inflamación y respuesta inmune, tenemos los subyuvantes de la analgesia. Y aquí tenemos un contenido, un índice de lo que se va a abordar dentro de este. Y van a ser conceptos generales, corticoides, pero solamente los conceptos o por encima. También vamos a ver por qué. ¿Por qué? Antidepresivos como la triptilina, anticonvulsivantes o antipilépticos como la pregabalina, la gabapentina y la fenitoína. Y benzodiazepinas con midazolam y el diazepam. Y unos glucocorticoides, pero estos glucocorticoides son un tema aparte, no están dentro de los subyuvantes de la analgesia. Más adelante les voy a explicar por qué. Y en esto voy a hablar sobre la dexametasona y la prednisona. Como primera instancia, tenemos que los analgésicos son aquellos medicamentos capaces de suprimir o aliviar la sensación dolorosa. Por su parte, los coanalgésicos son fármacos con acción analgésica propia, que como tal son fármacos que sí sirven para digamos, curar el dolor, quitar el dolor, pero su uso principal no es este. No es para el dolor. En un ejemplo tenemos los antidepresivos y los anticonvulsivantes. Y los coadyuvantes analgésicos son fármacos que como función propia no tienen una acción analgésica, pero si se administra con otro analgésico convencional, va a contribuir a que el dolor se disminuya, que en este caso con los corticoides. Pero dentro de mi investigación y de toda la información que recopilé, los verdaderos coadyuvantes de la analgesia, porque es ayudante de la analgesia del dolor, mientras que los corticoides sirven para antiinflamatorios, estos antidepresivos y los anticonvulsivantes sí sirven para quitar el dolor, por los cuales los verdaderos coadyuvantes son los
son los antidepresivos y los coadyuvantes, los anticonvulsivantes o antipilépticos. Ahora, déjenme regresarme a la atrás. ¿Por qué solamente los anticonvulsivos están marcados? Se van a preguntar, solamente marcados de azul. Porque los corticoides, como ya los dije, tienen una respuesta antiinflamatoria. Pero pues gracias a esta respuesta antiinflamatoria, pues van a aliviar el dolor. Pero por eso no los quise meter en este ámbito, porque aquí solamente vamos a hablar sobre el dolor. Ya por eso tienen su propio apartado de glucocorticoides. Ahora, los antidepresivos no los metí, solamente la amitriptilina, porque en el programa de estudios no viene indicado que tenga que venir este medicamento, pero en la investigación sí venía. Pero ¿qué pasa? Que en el cuadro básico de medicamentos, este fármaco no, en sus indicaciones no viene que se utiliza o se tenga que utilizar para el dolor. Por eso mismo solamente lo quise mostrar para que lo vieran, y pues algo que sí sabemos, pues que se ha demostrado su eficacia en el tratamiento de neuropatía diabética, por lo cual pues con esta poca información pues sí sirve, podemos saber que este medicamento en efecto sirve como un coadyuvante de la analgesia, solo que en el cuadro básico de medicamentos no está indicado para tal. Y pues su medicamento de opción es muy parecido a los que vamos a ver de los anticonvulsivantes. La siguiente, pues los que vamos a ver, pues como ya les dije, los anticonvulsivantes o antipilépticos son la pregabalina, la gabapentina y la fenitoína. Estos tres, en lo que es el cuadro básico de medicamentos, sí está indicado como dolor neuropático, para dolor. Entonces, por eso están en esta presentación. Como les digo, este medicamento se emplea en el tratamiento del dolor neurótico, como los dolores lacinantes, como los que se presentan en la neuronalgia del trigémino. Ahora, ¿cómo sabemos el mecanismo de acción de estos medicamentos? Es el mismo en cada uno, cuando se está hablando de cada medicamento, pues la explicación o el texto que venga en cada uno está de una manera explicado distinto, en algunos está resumido, en otros está mejor explicado, en otros está explicado de una manera general, pero pues decidí meter a estos tres mecanismos de acción que al final de cuentas es el mismo, pero le quise poner por si una persona no entendía el primero, el que está bien especificado, bien explicado, para que ya supieran. Bueno, continuando, tenemos que el estado hipersensible del dolor neurótico se debe a la disminución del umbral y a descargas ectópicas de las neuronas conductoras de estímulos dolorosos en las astas posteriores modulares, que es lo que vamos a ver más adelante, es un mecanismo de acción, debido a una alteración de los canales de sodio y calcio, que a nosotros que nos compete, dentro de su mecanismo de acción de estos fármacos, son esta alteración de los canales de sodio, perdón. Ahora pasando a la siguiente, como primera instancia tenemos a la pregabalina, que se trata de un análogo de la GABA relacionado estructuralmente con la gabapentina, que más adelante vamos a ver. Es un modulador de la subunidad alfa-2 delta con actividad analgésica y antipiléptica, que es lo que habíamos comentado, y se utiliza en el tratamiento del dolor neuropático periférico y central en adultos. Ahora, su mecanismo de acción. Este medicamento se une básicamente a la unidad alfa-2 delta de los canales de calcio, los cuales son dependientes de voltaje del sistema nervioso central. Estos, para que puedan ejercer una actividad, como ya les dije, analgésica o anticonvulsiva o antipiléptica, se van a unir a esta subunidad. Una vez que se unan, este va a actuar como un neuromodulador, de tal forma que una vez que se une, no va a permitir que la entrada de canales de calcio a la que es la neurona presináptica, o sea, no se va a poder meter calcio, se va a reducir esta. Por lo tanto, al reducirse la entrada de canales de calcio o el calcio en las terminales nerviosas presinápticas, pues se va a reducir la liberación de neurotransmisores, los cuales sirven para la señalización o para generar una señal de dolor.
como son el glutamato, la noradrenalina y la sustancia P. Que aquí está lo que les digo. Pues aquí en esta subunidad alfa 2 delta, se une la pregabalina, va a hacer que los canales de calcio dependientes de sodio y voltaje se cierren y por ende las moléculas o los neurotransmisores como la adrenalina, glutamato y la sustancia P no se pueden liberar, por ende no se va a ejercer o no va a haber una señal dolorosa. Y ahora pues esta es la misma imagen y pues este es el mismo mecanismo de acción pero de una manera más reducida. Pasando sus indicaciones, tenemos que decir para epilepsia parcial con o sin generalización secundaria y lo que a nosotros nos compete, pues para el dolor neuropático. Vamos a poner un poquito para acá para que se pueda ver el medicamento. Mejor lo pongo acá arriba a la izquierda. Bueno, de acuerdo, pues antes de pasar a su dosificación, pues tenemos su presentación, que esas son de las muchas presentaciones que tiene. Me gustó la última de la farmacia del ahorro porque pues es una farmacia pues que sí queda en Culiacán, pues y hay en México, entonces sí se puede encontrar este medicamento, digamos, fácil. Hay distintas presentaciones, desde presentaciones en cápsulas que contenga 14 cápsulas y en cada cápsula tiene 150 miligramos, otras que tienen 75 miligramos y hay otra presentación de 28 cápsulas que tienen 75 miligramos, que es la farmacia del ahorro. Ahora, ¿cómo se administra este medicamento? Vía oral, ya sea en adultos o en niños, pero niños mayores de 12 años de edad. Y esta dosis se inicia con 75 miligramos cada 12 horas con o sin alimentos. Aquí no importa realmente. Pasando a sus interacciones, contraindicaciones y efectos adversos, tenemos que se interactúa con la oxicodona, el etanol y el lorazepam. Y sus contraindicaciones pues, son hipersensibilidad al fármaco, es decir, alergia al mismo. Sus efectos adversos tenemos marea, somnolencia, edema periférico, que es lo que podemos observar en la imagen inferior derecha, infección, boca seca y un aumento de peso. Ahora, pasando a otro fármaco, tenemos la gabapentina, que ese es un derivado del GABA que no interactúa con los receptores ni altera su síntesis o liberación del mismo. Ahora, este fármaco en sus inicios se utilizó como antiepiléptico, pero actualmente se utiliza y en sus indicaciones en el cuadro básico de medicamentos se utiliza específicamente o su uso se utiliza más en el tratamiento neuropático, que es lo que ya les comenté. Su mecanismo de acción es el mismo que el anterior porque todos son anticonvulsivantes, solamente que aquí está de una manera más reducida, pero lo vamos a leer y lo vamos a explicar. Este fármaco se une a la subunidad alfa 2 delta, de los canales de calcio dependientes de sodio, de calcio, que es lo que ya sabemos, fue lo que ya les dije, que se unen y una vez se unan, la modulación de estos canales se interrumpe, es decir, no va a dejar que tanto calcio entre a la neurona presináptica, es decir, se va a reducir esa entrada, por lo cual interrumpe los procesos que cursan hiperexcitabilidad neuronal al inhibir la liberación de glutamato, que lo dije, una vez que se une a la subunidad alfa 2 delta, la gabapentina, se va a cerrar o se va a reducir la entrada de canales de calcio, se va a reducir, por lo cual no van a entrar y por ende los neurotransmisores que sirven para la señal dolorosa no van a poder liberarse, lo cual va a inhibir presinápticamente la transmisión de glutamato y postsinápticamente se va a inhibir la transmisión exagerada mediada por receptores NMDA, DA, que esos son un ejemplo, son receptores del mismo transmisor, del glutamato. Por ende, se va a inhibir acá, no va a dejar que salga, y por acá también se va a inhibir y pues no va a poder atrapar ningún neurotransmisor. Esas indicaciones tenemos que decir para la epilepsia, y ya fue lo que ya les comenté. Síndrome convulsivo con crisis generalizadas o parciales, que es lo que vimos en la primera diapositiva de este fármaco.
y por supuesto dolor neuropático. En sus presentaciones, pues estos pues, son dos laboratorios distintos, pero ambos son vía oral, son en cápsulas de 300 miligramos y cada cápsula contiene, y cada cajita contiene 30 cápsulas. Ahora pasando a su dosificación, es vía oral en adultos y niños mayores de 12 años y tiene que ser de 30 a 60 miligramos cada 8 horas. Ahora pasamos a sus interacciones. Este puede aumentar el efecto de los depresores del sistema nervioso central, como el alcohol. Sus contraindicaciones son la misma, pues que el paciente sea alérgico al fármaco. Y si la paciente es mujer y está embarazada o está en lactancia, pues tiene que ir con el médico va a valorar si la paciente puede o no puede consumir este fármaco. Y sus efectos adversos, pues el paciente tiene ataxia, nistagmus, amnesia, depresión, irritabilidad, somnolencia y leucopenia. Ahora pasando a otro fármaco que es la fenitoína, este estabiliza la membrana neuronal y limita la actividad convulsiva al inhibir los canales de sodio. Que con esto simplemente ya podemos ver que su mecanismo de acción es casi el mismo, por no decir que el mismo que los anteriores. Para estar más seguros, pues leemos el párrafo que está abajo. Este fármaco actúa fundamentalmente bloqueando los canales de calcio, de sodio, fue lo que ya les dije. Por ende, mejor dicho, también tiene un efecto sobre las corrientes de calcio, igual que los otros fármacos. Y también inhibe la liberación de neurotransmisores excitadores dependientes de voltaje. ¿Dependientes de qué voltaje? De calcio dependientes de voltaje. Por ende, como se va a inhibir, como se va a bloquear esta entrada, pues la liberación de estos neurotransmisores se va a cortar, se va a bloquear. Que es lo mismo, solamente que es otra imagen, un poco está borrosa, no encontré un NHD, pero pues es la misma explicación. Se centra en los bloques de canales de calcio dependientes de voltaje, uniéndose de modo específico y con alta afinidad a las unidades alfa 2 delta de estos canales. Y estos al unirse van a reducir la captación presináptica de calcio, como podemos aquí de una manera normal. El calcio entra a la neurona presináptica, se liberan neurotransmisores a la neurona postsináptica, pero una vez se une este fármaco, pues esta entrada de canales de calcio se va a reducir, no van a poder entrar casi calcio y los neurotransmisores no se van a poder liberar o de plano se van a liberar muy poca cantidad. Las indicaciones son las mismas, solamente que su dosificación y su presentación es un poco distinta a las demás, porque pues se puede presentar mediante en tabletas o en una solución inyectable, como son ampolletas. En lo que es vía oral, que son tabletas, pues una de las presentaciones de las farmacias del ahorro es una caja con 50 tabletas y cada tableta contiene 100 miligramos. Y un nombre comercial que es el Fenitron, que al final de cuentas es el mismo medicamento. También la caja contiene 50 tabletas y cada tableta contiene 30 miligramos. Ahora, ¿cómo se va a administrar o cuál es su dosis? Su dosis en adultos es de 100 miligramos cada 8 horas y en niños de 5 a 7 miligramos por kilogramo de peso al día. Y estas dosis se van a estar divididas cada 12 horas. Ahora, para el caso de la solución intravenosa o intramuscular, pues va a ser en adultos de 100 miligramos cada 8 horas y si no hay una respuesta adecuada, terapéutica adecuada o deseable, pues se va a incrementar 50 miligramos de este mismo fármaco al día, una vez a la semana. Bueno, continuando con esto, una disculpa por la pausa. Tenemos que sus interacciones incrementan sus efectos adversos con el cloranfenicol, los cumarínicos y la isoniazida. Y disminuye el efecto de los anticonceptivos hormonales, los esteroides, el diazoxido, la dopamina, la furosemida, la levodopa y la quinidina. En sus contraindicaciones, probablemente, pues pacientes que sean alérgicos a este medicamento, pero se cambia a los demás, porque tampoco se administra en pacientes que sean
tengan una insuficiencia hepática, cardíaca, renal, tengan anemia aplásica, tengan lupus eritematoso o tengan linfomas. Ahora, sus efectos adversos son muy parecidos a los demás, solamente que hay un poco más. Obviamente, pues hay náuseas igual que los demás, vómito, nistagmus. Lo que cambia en este, pues es que en este va a haber anemia megaloblástica, ictericia, va a estar crecido, hirsutismo, fibrilación ventricular y hepatitis. Ahora, ¿por qué metí las benzodiazepinas y por qué estas dos? En el programa de estudios, dentro de los adyuvantes de analgesia se menciona el lorazepam. Sí, pero no lo metí porque en el cuadro básico de medicamentos el lorazepam no dice que se utiliza para el dolor, ni para sedación, ni como analgésico. Por lo cual, para no dejar para meter otra benzodiazepina, mejor dicho, metí el midazolam y el diazepam, que el diazepam es algo también muy conocido, al igual que la lorazepam. Por eso decidí meter estos dos. Bueno, continuando con esto, tenemos que estas benzodiazepinas se utilizan en el dolor crónico, el cual va a estar asociado a ansiedad o a pacientes que sufren por crisis de pánico o ataques de pánico. Obviamente estos son los fármacos más eficaces en la reducción del nivel general de ansiedad en el paciente con dolor, por lo cual decidí meter estos dos. Ahora, el mecanismo de acción no lo voy a explicar dos veces en cada fármaco porque como son benzodiazepinas tienen el mismo mecanismo de acción. Esta imagen estaba hecha para conocer la puse así en grande para cuando hubiera sido, bueno, estaba hecha para cuando fuera sido presentación o exposición presencial, para que se hubiera visto en toda la pantalla, en todo el proyector, para que todos lo hubieran visto, y por eso lo puse así. O sea. Ahora, ya pasando a su mecanismo de acción, tenemos que en el punto 1 y 2, el impulso nervioso hace que el GABA sea liberado de los sitios que están mencionados en la neurona 1, es decir, la neurona presináptica. Después, el GABA es liberado en el espacio intracelular, es decir, lo va a liberar y antes de llegar a la neurona presináptica, pues va a estar navegando, por decirlo, por el espacio intraneuronal, que ahorita vamos a ver en imagen bien explicado. El GABA reacciona con los receptores de la neurona 2, es decir, la postsináptica, lo cual esta reacción permite la entrada de iones de cloruro en la neurona. Esta reacción o este efecto va a inhibir o va a detener el progreso del impulso nervioso. Después, las benzodiazepinas reaccionan con el sitio de refuerzo de los receptores GABA y esta reacción o esta acción de esta reacción, válgame, va a aumentar los efectos inhibidores del GABA. Por ende, el impulso nervioso en curso puede quedar bloqueado completamente, por lo cual el paciente no va a manifestar dolor. Es decir, esta señal dolorosa se va a bloquear y el paciente no va a tener dolor. ¿Qué es lo que vemos aquí? El impulso nervioso viene, llega a la neurona, aquí en la neurona presináptica, va a liberarlo y aquí va, el GABA se va a ser liberado en la neurona 1 o presináptica hasta llegar a los receptores de la neurona postsináptica. Después, el GABA va a reaccionar a los receptores, lo cual, esta reacción va a permitir la entrada de iones de cloruro, que es lo que les dije, que son estos de aquí. Aquí las benzodiazepinas entran en juego, como ya les comenté, porque van a llegar a los sitios de refuerzo de la benzodiazepina, lo cual esta acción, como aquí les menciono, va a inhibir los efectos del GABA. Por ende, va a inhibir los efectos del GABA. Por ende, este impulso nervioso que viene de la neurona presináptica se va a bloquear y el paciente no va a manifestar dolor. Ahora ya hablando sobre un poco más específicamente los medicamentos, tenemos que la benzodiazepina midazolam, a comparación de del otro medicamento, del diazepam, esta es de duración corta, que obviamente al igual que la otra benzodiazepina van a actuar sobre el sistema nervioso central y van a producir efectos
van a producir diversos efectos de depresión. Esas indicaciones, pues igual que el otro fármaco, siempre para inducción anestésica y la sedación. En su presentación, a comparación del otro que se puede presentar ya sea en solución inyectable o en cápsulas, esto solamente es en solución inyectable. Se puede presentar en estos tipos, en estas presentaciones. Acá el primero a la derecha, en color morado, son 5 miligramos de midazolam en 5 mililitros, y esta cajita contiene 5 ampolletas. Bueno, las 3 cajas contienen 5 ampolletas. Este amarillo, esta presentación de este laboratorio, son 15 miligramos de midazolam en 3 mililitros. Y esta rosada, que su nombre comercial es Dormicum, que está raro el nombre, está gracioso. Son 50 miligramos de midazolam en 5 mililitros y obviamente también contiene 5 ampolletas. Ahora, ya tenemos la presentación, pero no la dosificación. Este va a ser ya sea intramuscular, vía intramuscular profunda o intravenosa. Ya este se puede dar en niños o en adultos. En el caso de los adultos, si es intramuscular de 0.7 a 0.8 miligramos por kilogramo de peso. Y si es intravenosa, es de 0.035 miligramos por kilogramo de peso. Pero específicamente en una vía IV o intravenosa, solamente se va a administrar cuando el paciente requiera una cirugía y se va a dar una hora, o se va a administrar, mejor dicho, una hora antes del procedimiento quirúrgico, que es lo que aquí dice. Y en niños es una inducción de 0.15 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso. Ahora pasamos a sus interacciones. Este va a interaccionar con hipnóticos, ansiolíticos, antidepresivos, opioides, anestésicos y el alcohol. Y todas estas interacciones van a aumentar la depresión del sistema nervioso central. Es decir, si se administra con estos medicamentos, el efecto inhibidor o el depresivo, mejor dicho, de las benzodiazepinas va a aumentar, es decir, va a ser más fuerte. Pasando a sus contraindicaciones, tenemos que pues no se va en pacientes que sean alérgicos a las benzodiazepinas, pacientes que tengan glaucoma, estén en estado de choque, estén en coma o tengan alguna intoxicación por alcohol. Obviamente, hacer una benzodiazepina y a tener efectos sedantes, una de las precauciones es que el paciente puede hacerse dependiente a este medicamento, por lo cual hay que tener cuidado con esto y siempre hay que tener vigilado al paciente. En sus efectos adversos tenemos la bradipnea, la apnea, la cefalea y la hipotensión arterial. Bueno, otra disculpa por haber hecho una pausa, que fui a tomar agua. Ya tengo la boca un poco reseca, pero vamos a continuar con la presentación. Ahora vamos a hablar sobre el diazepam. Aquí no voy a hablar sobre el mecanismo de acción porque ya lo hablamos al principio. Pero como les digo, esta benzodiazepina es de duración prolongada a comparación de su contraparte, que es de una duración corta. Obviamente, este también va a producir diversos grados de depresión, desde sedación hasta hipnosis. Esas indicaciones tenemos que es un medicamento que se utiliza en la medicación preanestésica, sedación, ansiedad, síndrome convulsivo y contractura del músculo estriado. Pasamos a su dosificación. Obviamente sabemos que el diazepam sí se puede administrar mediante tabletas o cápsulas. ¿Qué pasa? Que en el cuadro básico de medicamentos solamente está indicado o dice, mejor dicho, que es en soluciones inyectables su presentación y su vía administración también, por lo cual decidí dejarlo de esa manera. Bueno, cada caja contiene, aquí fuera alrededor, que le puse 50 ampolletas, era 5 ampolletas, como lo podemos ver aquí, de diazepam diluidos en 2 miligramos, en 2 mililitros. Sus interacciones, pues va a interaccionar con
con la potencia de este fármaco aumentar con el efecto muscarínicos, los antihipertensivos, con el disulfiram y antidepresivos tricíclicos se va a potenciar el efecto de este mismo fármaco. Ahora pasamos a las contraindicaciones y los efectos adversos. Que son indicaciones, pues son pacientes que sean alérgicos al diazepam o las benzodiazepinas, pacientes con glaucoma nuevamente, niños menores de 10 kilos, que pesan menos de 10 kilos, pacientes mujeres que estén en embarazo, pacientes que estén en estado de choque. Si es que el paciente utiliza otro depresor del sistema nervioso central, no se va a tomar este medicamento. Pacientes de la tercera edad o ancianos y pacientes que tengan una insuficiencia renal ya grave. Con respecto a sus efectos adversos, tenemos que se puede presentar insuficiencia respiratoria, paro cardíaco, urticaria, náuseas y vómito, excitación, alucinaciones, leucopenia, daño hepático, flebitis, trombosis venosa y, por supuesto, una dependencia al mismo, que es lo que ya hablamos con el fármaco anterior. Ahora sí, vamos a hablar sobre los glucocorticoides. No los dejé no los metí en la presentación pasada como ayudantes de la analgesia por lo mismo, porque sí, tienen un efecto de disminución de dolor, que se va a quitar el dolor, pero se quita mediante la inflamación, es decir, por su efecto antiinflamatorio. Por eso también funciona como adyuvante, pero como dentro de los temas de exposición están los glucocorticoides, decidí mejor meterlos en su propio bloque. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre la dexametasona y la prednisona. Aquí tenemos una imagen sobre el mecanismo de acción. Y aquí ya está explicado. En el primer punto, el primer mecanismo se produce en el espacio citoplasmático, donde los glucocorticoides ligados a proteínas ligadas de glucocorticoides, es decir, los CBG, penetran en la célula por difusión pasiva. Después se unen a receptores específicos GR, ubicados en el citoplasma. Esta unión o este complejo se va a disociar y el receptor asociado a glucocorticoides se traslada al núcleo. Una vez se traslada al núcleo, va a haber una translocación de donde en el núcleo van a actuar sobre el ADN. Después, en el núcleo se unen secuencias específicas de base, elementos de respuesta al glucocorticoides como son los GRE. Todo esto, gracias a esta mecanismo de acción, se activa la síntesis y liberación de proteínas específicas que hay a los efectos de los glucocorticoides, que son las que están abajo. Van a producir que los glucocorticoides den lugar a la inhibición de múltiples genes inflamatorios, y lo que a nosotros nos compete es que se van a formar proteínas antiinflamatorias, por lo cual esa inflamación va a bajar, se va a quitar y por ende el paciente ya no va a sentir dolor. Ahora ya hablando un poco más específico de los fármacos, dentro de las dexametasonas tenemos sus indicaciones, que son en pacientes que tengan alguna enfermedad alérgica, inflamatoria, tengan enfermedad de Addison o asma bronquial. En sus presentaciones, pues tenemos las que están a la derecha. Tabletas que la caja contenga 0.75 miligramos, o igualmente con una caja de 30 tabletas, o que tengan 0.5 miligramos también por su parte, una caja que contenga 30 tabletas. Ahora, ya tenemos la presentación, ahora pasamos a la dosificación. Se puede dar tanto en niños o en adultos. En el caso de los niños, pues es de los adultos, primero se tiene que dar una dosis inicial que va de 0.5 a 4 miligramos por día, divididas cada 8 horas. Y para mantener este efecto, si ya tenemos una respuesta deseada, vamos a mantener esto, obviamente vamos a reducir lo que es la dosis para que el efecto antiinflamatorio pues continúe. Y en esta dosis de mantenimiento va a ser de 0.5 a 1.5 miligramos al día, fraccionada cada 8 horas. Ahora en niños se va a dar
de 0.2 a 0.3 miligramos por kilogramo de peso al día, dividida en cada 8 horas, al igual que en los adultos. Ahora sus interacciones. Cuando interactúa con el alcohol y los antiinflamatorios no esteroideos, incrementan los efectos adversos gastrointestinales. Con la efedrina, fenobarbital y la rifampicina, disminuye el efecto terapéutico, y sus contraindicaciones, pues no se van en pacientes que sean alérgicos al fármaco, que tengan mucosis sistémica, y también en pacientes que tengan alguna úlcera péptica, hipertensión, ya sea diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, tengan alguna insuficiencia ya sea renal o hepática, tengan inmunosupresión, o también o estén con terapia de tiazidas y furosemida. Ahora pasamos a los efectos adversos. Tenemos catarata, síndrome de Cushing, obesidad, osteoporosis, gastritis, superinfecciones, glaucoma, hiperglucemia, hipercatabolismo muscular, cicatrización retardada y retraso del crecimiento. Ahora pasando a la prednisona, pues el mecanismo de acción es el mismo, solamente que aquí cambia un poco pues la presentación, que lo podemos ver en farmacias del ahorro. En la caja contiene 20 tabletas, cada una de 50 miligramos, y en otra presentación con un nombre comercial como es la Norapred, va a ser también con 20 tabletas cada caja, pero cada tableta contiene 5 miligramos. Esta administración también va a ser pues vía oral, ya sea de adultos y niños. En el caso de los adultos va a ser de 5 a 60 miligramos al día cada 8 horas, pero no se tiene que dar más de 250 miligramos al día, sino su efecto ya no debe ser un efecto deseado, va a tener un efecto tóxico. Y en el caso de los niños son 2 miligramos por kilogramo de peso al día, pero esta también va a ser dividida cada 8 horas, durante 20 días solamente, y no puede pasar su dosis máxima de 80 miligramos al día. Ahora pasemos a sus interacciones. Esto aumenta la hipocalemia con diuréticos tiazídicos, furosemida y anfotericina B. La rifampicina, la fenitoína y el fenobarbital aumentan su biotransformación hepática, y con estrógenos disminuye su biotransformación. Y con antiacídicos disminuye la absorción intestinal. Ahora con sus contraindicaciones, pues personas que sean alérgicos a fármacos, tampoco se habla en pacientes que tengan tuberculosis activa, tengan diabetes mellitus que sea descontrolada, tengan alguna infección sistémica, tengan alguna úlcera péptica, o también que estén cursando por una crisis hipertensiva. Y ahora pasamos a efectos adversos, ya para acabar. Al igual que el anterior, pues va a ser en cataratas, en este caso en cataratas subescapular posterior, hipoplasia suprarrenal, síndrome de Cushing también, obesidad, osteoporosis también, gastritis, superinfecciones también, glaucoma, coma hiperosmolar, hiperglucemia, catabolismo muscular, cicatrización retardada y un retraso en el crecimiento. Y pues eso es todo por parte de nosotros. Espero que les haya gustado mucho la presentación y pues muchas gracias por su atención.